Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de la endocría y exocría, o también conocida como endogamia y exogamia, es decir, vamos a hablar sobre cruzamientos o apareamientos y consanguinidad. La endocría y la exocría son métodos de apareamiento que se basan en aparear animales que están más emparentados que el promedio de la población. En cambio, la exocría es denominada así cuando se aparean individuos que están menos emparentados que la media de la población de la que provienen. O sea que son sistemas de apareamiento, unos basados en aparear parientes y otros basados en aparear animales diferentes. Cuanto más diferentes, mejor. En la primera parte de esta clase vamos a hablar de la endocría. ¿Qué es la endocría o la endogamia y cuáles son sus consecuencias? En general, la endogamia tiene un efecto primario que va a provocar un cambio en las frecuencias genotípicas. No en las génicas, sino en las genotípicas. ¿Por qué es esto? Porque en realidad lo que provoca es un incremento en la frecuencia de los homocigotas y por ende una disminución en la frecuencia de los heterocigotas. Si se acuerdan, en la clase anterior aprendimos cómo es posible cuantificar ese nivel de endogamia con un coeficiente que se llama F o coeficiente de consanguinidad, que nos va a reflejar cómo se está reduciendo el número de homocigotas y de heterocigotas y aumenta el de homocigotas. Si vemos que por algún motivo la endogamia se practica continuamente durante una cantidad grande de generaciones, ¿qué va a ocurrir? Que se van a generar subgrupos dentro de esa población denominados líneas consanguíneas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cada línea se habrán fijado o perdido alelos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en que aumenta la tasa de homocigosis, puede llegar a un momento en el cual la frecuencia del alelo recesivo, por ejemplo, se vuelve 0 y la del dominante se vuelve 1. Y esto también podría ser al revés, donde se fija el dominante y no el recesivo. Es decir, que los individuos que componen esa línea consanguínea se vuelven casi idénticos porque al ser parientes no hay variabilidad alguna entre ellos. ¿Cuáles son las consecuencias de esas generaciones de apareamientos consanguíneos? Como les conté antes, hay un experimento que se llevó a cabo en ratones por Bowman y Falconer, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, donde a lo largo de 20 generaciones se obtiene un 100%, si ustedes se fijan en esta curva, hay un 100% de homocigosis y 100% del genoma que se fija a lo largo de 20 generaciones. Pero también, si lo notan, ya en la generación 4 o en la generación 8, ya hay prácticamente un 70 a un 80% de fijación del genoma y por ende, del nivel de homocigosis. Esto es las generaciones de la endogamia y el porcentaje de homocigosis que se obtiene. Se utiliza el término depresión endogámica o depresión consanguínea cuando hablamos de que desaparece o va disminuyendo gradualmente la variabilidad fenotípica de un carácter cuantitativo. Y eso es lo que se observa en una población que ha sufrido endogamia. Todos los caracteres que se ven afectados son mayormente, si ustedes se acuerdan, aquellos de baja heredabilidad. La tasa de crecimiento, la capacidad reproductiva, el vigor, la resistencia genética a enfermedades, la viabilidad.
y por supuesto la aparición de algunas anormalidades hereditarias, como podrían ser aparición de enfermedades que solo se expresan en homocigosis, o la manifestación de genes letales, también semiletales, que son recesivos y que no los veríamos en los animales heterocigotas, y todo esto se provoca porque aumenta la homocigosis. Ahora, para que vean por qué aumenta la homocigosis, en este cuadro que está aquí, les quería mostrar que si nosotros apareamos durante varias generaciones animales que son heterocigotas, vamos a esperar que en la primera generación se produzcan un 25% de homocigotas dominantes, un 50% de heterocigotas y un 50%, perdón, un 25%, eso está mal ahí, después lo vamos a corregir, 25% de homocigotas recesivos. ¿Qué quiere decir? Que si seguimos apareando individuos heterocigotas, los F1 entre sí, ¿qué va a suceder en la siguiente generación? Bueno, otra vez se va a producir un 25% de homocigotas, tanto dominantes como recesivos, a lo que le tenemos que sumar la mitad de los homocigotas de la generación anterior. Y así sucesivamente. Con lo cual, si ustedes se fijan a lo largo de 5 generaciones, vamos a tener casi un 50% de homocigotas dominantes y casi un 50% de homocigotas recesivos. Y la disminución de los heterocigotas llega a un 6,24%. Recuerden que, por ejemplo, 25 más 12,5 se suman y dan ese 37,5%, o el 12,5 más el 25 da un 37,5%. Recuerden que van sumando una generación tras la otra. Entonces, bueno, ¿cómo van cambiando esos genotipos y las frecuencias? Esta imagen se la debo a Gabriel Robledo, que gracias a Dios aporta un montón de imágenes muy buenas, un ex compañero y amigo de la Universidad de Buenos Aires, donde acá en este cuadrito lo que se observa es cómo a lo largo de determinada cantidad de generaciones, en este caso solo hay 6 generaciones, los genotipos de la población van cambiando si apareamos solamente heterocigotas o partimos de apareamientos entre heterocigotas, B grande, B chica, en este caso. Ya en la primera generación, si ustedes se fijan, vamos a obtener 1600 heterocigotas, pero también vamos a tener 800 homocigotas dominantes y 800 homocigotas recesivos. Fíjense que la frecuencia del alelo B chica es 0,5, sin embargo la que más se modifica y la que se modifica a lo largo de las generaciones es la frecuencia del genotipo homocigota recesivo, que arrancábamos con un 0 y va gradualmente aumentando hasta hacerse casi de un 50%, 0,25, 0,375, etcétera, etcétera. Y como el porcentaje de homocigosis parte de un 0 y llega a casi un 98,4%. ¿Qué ocurre entonces cuando hay apareamientos endogámicos sucesivos o sistemáticos? Y es que va a aumentar gradualmente el parentesco entre los individuos. De una generación a la otra va aumentando porque los individuos son consanguíneos. Entonces aquí lo que vemos es que en 5 generaciones, por ejemplo, el parentesco aumenta de un 0,25 a un 0,70 y casi 70% de individuos emparentados, de aditividad. ¿Qué ocurre además con la varianza? Si ustedes se acuerdan, la variabilidad es una medida que se toma en la varianza fenotípica, donde teníamos una curva normal. Esa curva normal tenía animales
concentrados alrededor de la media y después animales en los extremos, tanto mayores como menores a la media aritmética, pero homogéneamente distribuidos. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan los apareamientos consanguíneos? La variabilidad disminuye, es decir, los individuos empiezan a aparecer cada vez más. Entonces, si medimos un carácter cuantitativo, vamos a tener una variabilidad muy concentrada alrededor de la media de la población, es decir, una variabilidad pobre, todos los individuos muy concentrados alrededor de la media, y a ese efecto se denomina efecto Waldlund, que es que a lo largo de 20 generaciones prácticamente la frecuencia del alelo recesivo o la del dominante van a llegar a casi un 0,5 y todos los animales van a estar concentrados en ese mismo punto. Poca variabilidad entonces. ¿Qué ocurrió con los cruzamientos o apareamientos que se hicieron para descubrir cuál es este problema de la depresión consanguínea? Falconer y Bowman hicieron un experimento con ratones, apareando individuos altamente emparentados entre sí, y trataron de formar 20 líneas consanguíneas partiendo de 20 parejas de dobles primos hermanos. Y después de la primera generación elegían un macho y una hembra para continuar con la línea. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, acá tenemos como una representación de lo que fueron haciendo, la línea 1, 2, 3, así hasta la 20, y cómo el porcentaje de consanguinidad va cambiando de 0 a 31,3 en la tercera generación. Lo que vemos aquí en este cuadrito es que ese intento de hacer esas 20 líneas consanguíneas fue lo que se muestra en este cuadro con la generación, donde habla de la generación 1 a la 20, el porcentaje de consanguinidad o el F que varió entre un 0 y llegó a un 98,8%. ¿Cuántas de las líneas que se intentaron hacer se fueron perdiendo? Bueno, en las primeras 2 o 3 generaciones no se perdió ninguna, pero si ustedes se fijan ya en la generación 3, una línea se perdió porque el tamaño de la camada, que es lo que quiere decir TC, disminuye, entonces cada vez hay menos animales o menos descendientes y no se puede producir un macho y una hembra que puedan continuar la línea. Entonces, a lo largo de varias generaciones vemos que el número de líneas que se va perdiendo es cada vez mayor hasta que se pierden 19 de las totales. De las 20 que intentaron hacer, solo una sobrevivió. Y esto es porque el tamaño de la camada va disminuyendo. Si ustedes se fijan, empieza en 7,8 y termina en prácticamente 0,3 individuos. Entonces, ya en la sexta generación se observa que el tamaño de sobrevivientes es muy bajo y el tamaño de la camada es inferior a un animal por camada. Eso es lo que les quiere mostrar este cuadro. Las restantes líneas se extinguieron todas, se hicieron homocigotas para genes deleterios, seguramente en un número elevado o tal que la viabilidad y la capacidad reproductiva se vieron seriamente afectadas. El coeficiente de consanguinidad entonces llegó a casi un 99% de identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que para los genes que les interesaba a ellos preservar, la línea se hizo pura, es decir, casi todos sus loci están en estado homocigota, todos los individuos entonces son esencialmente del mismo genotipo, son iguales o casi idénticos. Eso es lo que se logra cuando uno intenta formar una línea consanguínea. Finalmente, entonces, como cierre de esta clase, vamos a ver cuáles son los usos de
de estos apareamientos endogámicos para hacer líneas consanguíneas que, por ejemplo, nos sirvan en ratones para hacer experimentos. Si uno quiere probar un fármaco, por ejemplo, y tratar de eliminar el factor que podría ser la influencia del genotipo en el resultado, usamos líneas donde todos los animales sean exactamente iguales. Entonces evitamos que el genotipo influya. Pero el uso más frecuente en los animales domésticos es para hacer líneas puras que luego se cruzan entre sí para obtener el vigor híbrido, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. También para formar líneas o razas dentro de una raza en particular. Por ejemplo, esto es muy común en los perros, si uno quiere perros con una línea de la cabeza determinada, a veces se aparean a esos individuos con la cabeza morfológicamente más parecida a lo que uno quiere y se los aparea entre sí. Entonces, eso logra fijar la característica. Acuérdense que es una característica muy heredable, las morfológicas. Y otro de los usos sería unificar los fenotipos o fijar características, especialmente las morfológicas, como les decía, que esto es lo más típicamente usado en perros, en gatos y a veces en caballos. Bueno, espero que les haya servido y en la próxima entonces hablaremos de los sistemas de exocría, entre los cuales se obtiene el vigor híbrido. Muchas gracias, saludos.